El desafío principal que asumimos desde La Vera nos alimenta era la relocalización del sistema alimentario. Empezamos a trabajar justo en el momento de la pandemia con todas las organizaciones del territorio, bajo el supuesto o la pregunta que nos preocupaba en ese momento a todas, que era si siguen los cortes de suministros, nos podríamos alimentar. Hay una falta de determinados productos para poder abastecer la demanda local, y la demanda local en restauración colectiva, en comedores, en restaurantes, pero también para el mercado local, para las empresas locales. Una de las cosas que descubrimos es que la comida del comedor que se ofrecía en el colegio donde están mis hijos, un año venía desde Sevilla, pero otro año había venido desde Salamanca, ¿no? Entonces, hace todo ese viaje una comida preparada para ser consumida en un colegio, ¿no? No tiene mucho sentido cuando se puede hacer aquí. Yo siempre me acuerdo de esa rebanada de tomate, ¡guau!, que sabía riquísimo, ¿no? Todas las tardes después de venirnos de bañar de las gargantas. Y no lo he vuelto, aquí no lo he vuelto a probar, o sea, ese tomate... Tenemos un territorio que podría alimentarnos, pero realmente nos alimenta, y ese fue el punto de partida del proyecto de La Vera nos alimenta. Entonces, lo que proyectamos o lo que intentamos hacer es fomentar la recuperación de un sistema alimentario, un sistema productivo más enfocado al canal corto y a la venta directa de alimentos, y asegurar el abastecimiento de la población bajo modelos de producción menos dañinos con el entorno, trabajando desde esta perspectiva de agroecología como una mirada integral, ¿no?, en la que lo que produzcamos en el territorio, en la medida de lo posible, se quede en el territorio. Vimos necesario crear la alianza de La Vera nos alimenta porque faltaba ese empuje organizativo que un proyecto como una estrategia alimentaria en una comarca necesita, ¿no? Hay un trabajo previo en el que ha sido la Fundación Entre Tantos los que han estado guiando todo el proceso, ¿no?, de investigación, de hablar con los agentes, de convocar pues a entidades, bueno, a la ciudadanía realmente, ¿no?, y ver los problemas que había en La Vera con respecto a la alimentación. No hemos pensado solamente en qué hay que cambiar en la producción, hemos pensado también qué hay que cambiar en cuanto a la cultura alimentaria, ¿no?, que también es un factor importante, qué hay que cambiar en cuanto al desperdicio alimentario, qué hay que cambiar en cuanto al modelo de abastecimiento, distribución, transformación de los alimentos, y qué hay que cambiar en cuanto a la equidad social o el acceso. Lo que hemos hecho ha sido un proceso previo, primero de diagnóstico del territorio, de cómo estaba nuestro sistema alimentario desde esta perspectiva de todos los ámbitos, y después, mediante mesas de participación, se marcaron líneas de acción para relocalizar el sistema. Hacer agroecología a nivel local es conseguir que todas las personas que tienen algo que decir y algo que hacer por el sistema alimentario encuentren un lenguaje común desde el que poder empezar a trabajar juntas. La Vera nos alimenta ahora mismo es un Living Lab, un laboratorio viviente que en verdad hemos conseguido este año pasado constituirnos como asociación, pero es una asociación de entidades. Igual que hay una biodiversidad que intentamos mantener en el medio, hay una biodiversidad social. En la mesa del Living Lab de La Vera nos alimenta se sientan las responsables institucionales, como es la Mancomunidad de La Vera, que agrupa a todos los municipios, pero se sientan también los comedores públicos, se sienta también el grupo de acción local, se sienta el sector productivo, se sientan los consumidores, se sientan las asociaciones de mujeres y las asociaciones de mayores. Es decir, la biodiversidad es una biodiversidad comunitaria, ¿no? Y esta biodiversidad comunitaria es la que se sienta a hablar sobre cómo quiere alimentarse, cómo quiere comer, y a partir de que quiere comer local y que quiere comer sano y también conservar los recursos que tenemos una zona que también es eminentemente turística, ¿no? Tenemos montes, tenemos una montaña y tenemos unas gargantas, más de 49 gargantas, que son un valor en sí mismo y no queremos perder. Entonces, parece que encontramos ahí el punto para poder sentarnos a trabajar juntas para hacer esta vuelta al sistema alimentario, que no es una tarea fácil ni sencilla. Incluiría tema de alianzas. O sea, alianzas para todo esto que se está comentando, es que a lo mejor, pues esa zanahoria que no tiene buena pinta, digamos, y que no sé cómo, a lo mejor se puede hacer una alianza con un catering local que puede hacer cremas de verdura, que esa crema de verdura se pueda llevar, yo qué sé, a la merienda de las guarderías, no lo sé, o a, ¿sabes?, como ese tipo de alianzas y de sinergias, o que se pueda llevar a las cocinas de los grados o de las academias de gastronomía de cocina que hay en el entorno. Vale, entonces a lo mejor esto en el control de calidad, diversificación, aquí podríamos poner esto como parte de solución, las alianzas es una parte de una solución, en gobernanza como una idea, y cómo creamos esa alianza y cómo la tenemos, ¿no? Vale, perfecto. Sí.
La oportunidad que nos puede dar la Vera nos alimenta no solo a los productores, a la comarca entera, es decir, lo que estamos hablando, productores, técnicos, cocineros, y que genere economía y que genere vida en la comarca, porque las tierras se están quedando sin productores. Estamos viendo como los pueblos cada vez se quedan, ¿no?, con personas más mayores, que los jóvenes se van a trabajar a las ciudades, al final el campo se queda vacío. Si estas 22 manzanas fuesen todas las fincas agrarias de España, en los últimos 20 años se han abandonado un 15%. De las que quedan, solo una sería ecológica. Solo 2 estarían manejadas por personas menores de 40 años. Que bueno, en realidad, 1,5. Solo 6 estarían manejadas por mujeres y ninguna sería mujer joven. Estamos viviendo ahora pues, un proceso de cambio importante a muchos niveles, ¿no? Pero a nivel de las generaciones que venían haciendo agricultura y que de pronto son las últimas, ¿no?, en muchas familias, y ya no hay nadie más que se haga cargo de esas tierras. Eso tiene mucho que ver con cómo se está haciendo la agricultura y cómo se está gestionando la comercialización de los alimentos. Que tienes que tecnificarlo todo de tal manera que lo único importante sea el producto que sacas del campo, ¿no? Es una agricultura muy extractiva. La gente busca más la viabilidad económica sin pensar en el perjuicio que está ocasionando a futuro y a un futuro próximo. No olvidemos que la comarca de la Vera, aparte de fruticultura, es una comarca muy diversa que tiene ganadería, tiene apicultura y tiene producciones más intensificadas como el tabaco o el pimentón. Este sector profesional, que es amplio aquí en nuestra comarca y no deja de padecer el mismo problema que todo el sector productivo en general, con el tema de falta de relevo agrario, ¿no?, o de grandes explotaciones frente a explotaciones pequeñas, ¿no?, que puedan ser viables, el tener que aumentar la capacidad de producción, ¿no?, o industrializar de alguna manera tu forma de producir. También los propios productores profesionales saben que ha sido una pérdida, ¿no?, y saben que están metidos ahí, que no pueden salir. Que están bajo la rueda demoledora de la agricultura intensiva o intensificante, ¿no?, que siempre les plantea montones de insumos, de tratamientos, de tendencia al monocultivo, a reducir variedades, a eliminar variedades, a poner variedades hiperproductivas. Es una gente que se ha visto abocada a trabajar de esta manera, porque la rentabilidad del campo cada vez es menor. Entonces es como una rueda de hámster, ¿no?, en la que te vas metiendo y es difícil salir. El agricultor, para poder vivir, tiene que producir toneladas de manzanas. Y para eso necesita muchas hectáreas, echar químicos y trabajadores con contratos precarios y temporales que normalmente son migrantes. Desde el principio se pensó que una palanca de cambio que podría ayudar al sector productivo convencional a hacer una transición hacia otros modelos de producción tendría que ver con la compra pública alimentaria. En esta comarca hicimos en el estudio de diagnóstico un análisis específico de cuánta compra pública teníamos en el territorio y nos gastamos 1.300.000 euros al año, más o menos, en alimentos, solamente en comedores públicos, entre residencias, escuelas infantiles y colegios. De gestión directa la mayoría, el 70%, con lo cual tienen muy fácil hacer un cambio hacia otro modelo de abastecimiento. Entonces hemos estado haciendo un proceso de acompañamiento a 4 comedores que han querido empezar esta transición, gracias al cual hemos podido analizar en detalle
qué cantidad por grupo de alimentos se consume anualmente y cuál es la demanda concreta para que ahora el sector productivo pueda ponerse a trabajar y a organizarse para poder hacer ese servicio, ¿no? O hacer esa distribución. Que creemos que es algo muy importante, porque ese es un consumo importante a nivel local y que puede favorecerse desde políticas locales, ¿no? O sea, desde los municipios se puede favorecer que el consumo en estos establecimientos, ¿no? Que es el servicio que ofrecen, pues sea partiendo de la producción más cercana, ¿no? Entonces, de alguna manera, hacer un poco esa economía circular que permite generar valor en el territorio, también siendo soberanos en la alimentación en este caso, ¿no? Por los alimentos empieza la salud, empieza la felicidad, empieza el placer. Las cocineras que han estado trabajando estos 4 años que llevamos de proyecto en transformar las cocinas y en hacer con sus alimentos de temporada locales algo bueno, algo sano, algo apetecible para nuestros niños, para nuestros mayores, se merecen todo el respeto. Nosotros estamos aquí en las escuelas enseñando a los alumnos a que traten el producto de las mejores maneras posibles, y qué mejor manera que un producto de cercanía, de kilómetro cero, premiando a los agricultores y ganaderos de la zona. Y los alumnos, como futuros cocineros y profesionales de la cocina, tienen que aprender eso, y al final todo esto conlleva de restaurantes, cocina en casa y colectividades que tienen o deben usar ese producto para crear menús adaptados y que tengan unas características adecuadas, que no se consuma exceso de ultraprocesados y al final se consuma producto de calidad, de cercanía y producto al final bueno, no bonito, bueno. Se está viendo que esto va en serio, ¿no? Tenemos a la cooperativa de montaña que está con nosotros y a Colosar, que son las cooperativas más potentes de la comarca. Que ellos entren, creo que le ha dado confianza a los productores. Que se encuentren estos dos modelos de producción es uno de los retos importantes, y que se ayuden. Mantenernos juntos, mantener el esfuerzo conjunto es algo que cuesta, pero que es muy importante. No es fácil renunciar a días de trabajo pues, para moverse a reunirnos, a hablar. Pues ahí estamos viendo lo que encaja mejor en los menús, lo que hay que producir, a qué tiempo. Al final hay que hacer una producción profesional, encajarla. Tanto el comedor tiene que encajar con la producción y la producción con el comedor, porque hay cosas que no se podrán producir por temporada y otras cosas que no se pueden demandar por el comedor. Entonces, bueno, es un aprendizaje conjunto que a la hora de arrancar es así y se irá perfeccionando. Todavía no hemos empezado a cambiar la manera de abastecernos realmente, porque no hay producción suficiente, pero sí que tenemos a los comedores preparados para que en cuanto llegue esa producción y en cuanto esa producción se ofrezca, poder decir, ah, sí, mira, me cuadra. Y la cultura alimentaria, el que resuene, el que todas las entidades estemos ahora en este proceso, hace que también las orejas a nivel de familias y a nivel de consumidores en general se abran. Ya cuando hicimos el diagnóstico, hicimos más de 400 encuestas a pie de calle, el 80% de los encuestados decía que prefería comer local, pero que no sabía dónde conseguirlo. Es decir, como que la sensibilidad está abierta y estamos en un momento en el que el sector profesional productivo, si se pone a trabajar en otros modelos y en vender en canal corto y conseguimos montar la plataforma logística, va a tener muy abierta la receptividad de consumidores, no solo particulares, sino de estos grandes consumidores que son los que pueden dar un poquito de estabilidad y de seguridad al sector para hacer ese cambio. De La Vera nos alimenta, nos ofrece posibilidades de llegar a proyectos, digamos que son más a nivel general, ¿no? Más a nivel europeo. Por ejemplo, el proyecto Olfax nos permite saber que no estamos solos y que creamos sinergias con otros espacios, ¿no?
Hay una cosa muy interesante que nos va a traer Olfact para el momento en el que estamos en La Vera nos alimenta. Trabajar el tema de prácticas agroecológicas y los servicios ecosistémicos que estas prácticas agroecológicas prestan puede ser muy importante a la hora de trabajar la recuperación de huertas periurbanas. Vamos a desbrozar 400 metros alrededor de los cascos urbanos, es más que suficiente como para conseguir que tuviéramos 5 huertos por cada municipio. Eso nos daría un número de 100 huertos en toda la comarca. Una de las entidades potentes que está asociada a La Vera nos alimenta, el Living Lab ahora, son las comunidades de regantes tradicionales, que ya están demostrando que prestan servicios ecosistémicos, ¿no? y que pueden poner en valor mucho más todo el trabajo que se viene haciendo también de cara a la prevención de incendios, que es un problema importante que tenemos en nuestra comarca. Nosotros ponemos muy en valor las variedades locales porque han sido seleccionadas durante décadas por agricultores que conocen el terreno, que conocen el manejo y que han desarrollado características de adaptación muy importantes a los manejos ecológicos, de adaptación climática, de eficiencia a la hora de la captación de nutrientes, de resistencia a las principales plagas y enfermedades de la zona y que nos permiten que por sí mismo una variedad, un cultivo ya tiene unas características propias de resistencia sin que tengamos que estar empleando constantemente insumos externos para mantener esa productividad, ¿no? El tener las variedades locales de la zona que se están perdiendo también, que las semillas que guardaban nuestros abuelos, que eran semillas de toda la vida, pues se están perdiendo porque estaban implantando las híbridas. Las híbridas dan más producción, sí es verdad, pero al final nos condena a estar en un mercado que nos puede manipular a su antojo. Y teniendo nuestro banco de semillas, que haremos nuestras pruebas para ir viendo variedades más resistentes y mejores para el proyecto, pues nos garantiza que seamos dueños nosotros de la semilla y que al final tengamos nuestro producto cerrando el ciclo completo. Cuestiones en las que vamos a trabajar en otro plano de la biodiversidad, ya no solo la genética, es primero una diversificación de cultivos, es decir, que los productores introduzcan más cultivos para diversificar la explotación, porque también tiene un interés económico para ellos, por ejemplo, la introducción de pequeños frutos como los arándanos, que complementen al cerezo, que complementen a la higuera, al castaño, o de especies como el pecanero, la nuez del pecan, que está demostrando una adaptación agroclimática muy buena a esta zona. Dentro del proyecto Olfact, aquí en el INTAES, vamos a estudiar, vamos a caracterizar desde un punto de vista nutritivo y bioactivo todos aquellos productos que se han estudiado en La Vera desde el punto de vista agronómico. Todo lo que tiene que ver con la caracterización nutritiva es pues todo lo que viene en un etiquetado nutricional de alimentos, su composición en hidratos de carbono, proteína, fibra, minerales, ceniza, contenido en humedad, y todos los compuestos bioactivos pues serán polifenoles, carotenoides, actividades antioxidantes, que son los responsables de las propiedades beneficiosas que se le atribuyen a los alimentos. Además, todo va a ir acompañado de un análisis sensorial para ver si a los consumidores aceptan estos productos o no, y todo con la misma finalidad: poner en valor los productos obtenidos mediante prácticas agroecológicas frente a los obtenidos con una agricultura convencional. Y otro plano sería el trabajo con infraestructuras ecológicas, que no son cultivos productivos, pero son elementos que introducen beneficios al equilibrio del sistema. Y estamos hablando de trabajar con bandas florales como atrayente de polinizadores, enemigos naturales, y por otro lado la introducción de cubiertas vegetales en plantaciones frutícolas, que es fundamentalmente en lo que vamos a trabajar desde Cicitex por la parte de fruticultura,
Entonces ahí vamos a introducir también cubiertas vegetales para la mejora del suelo entre los cultivos y también para aportes de otro tipo de servicios ecosistémicos que generan este tipo de cubiertas, ¿no? Pues yo creo que este tipo de proyectos son fundamentales para el desarrollo del ecosistema agrario. Que lleguemos finalmente a hacer todo lo que queremos, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Tienen que cambiar muchas cosas, entre ellas, digamos, esa parte legislativa que nos ahoga. Estos acuerdos entre países lo que están haciendo es degradar nuestra alimentación de alguna manera y hacernos menos soberanos, ¿no?, en cuanto a lo que queremos y podemos comer. Es un poco remar en contra de proyectos pequeños que quieran estar en el territorio, que quieran representar a los agricultores que producen y venden directamente. A través de estos proyectos, ¿no?, como es el Allfacts, estamos trabajando a favor de la ciencia, ¿no?, para que reafirme que estas fórmulas son beneficiosas, ¿no?, para los ecosistemas. Al final, este tipo de proyectos pues acaban elevándose a otros estamentos, ¿no?, que son los que formulan las leyes por las que luego los tenemos que regir, ¿no? Evidentemente, si tú estás haciendo algo que es beneficioso, con evidencias científicas que lo respaldan, lógicamente pues eso terminará por llegar a estos espacios, ¿no?, donde se toman las decisiones, esperemos, ¿no? Dentro de 10 años es posible que sea fácil encontrar producto agroecológico en el mercado local, en las tiendas locales, en los restaurantes y en la restauración colectiva, en los comedores colectivos. Todos los agentes están en un buen momento, tenemos a varios comedores que ya están abiertos, ¿no?, a que el sector se organice y a los profesionales acercándose cada vez más a la propuesta, con lo cual la esperanza que tenemos es alta, es muy alta. Yo tengo la expectativa y la esperanza de que se pueda seguir viviendo del campo. Es lo que me gustaría, como en pequeños proyectos en agricultura familiar casi, ¿no?, que sea posible. Por salud, por el ecosistema en los que vivimos, ¿no?, por justicia social, por un montón de cosas, es necesario que sea rentable. Que al final sea un proyecto que genere economía y que gente joven que vea que funciona y que vea como una salida laboral y pueda decir, oye, yo me sumo al proyecto, quiero ser productor o quiero ser tal. Y que se nos vea y que se nos valore, porque todo el mundo se lleva comida a la boca todos los días y lo hacemos nosotros. Y podamos crear como se conocía esto hace años, que era todo lleno de trabajo y amor con la gente del pueblo. Y además que podemos ser autosuficientes, ¿y por qué no? Como lo éramos antes, ¿no?, como nos enseñaron nuestros mayores. Trabajando codo a codo y con cariño a nuestra comarca, que es preciosa, ¿no?, que nos va a dar de comer y nos va a mover. Así que así me lo imagino.